Hay momentos de la vida en donde no estamos peleando ni con personas ni con situaciones difíciles. Es una lucha con nosotros mismos, con nuestros recuerdos, nuestras culpas, nuestras inseguridades. Y esta porción que habla de que Jacob se queda solo y al final lucha con un ángel o lucha con un varón que al final le bendice, nos enseña que precisamente necesitamos tener esos espacios de soledad para poder enfrentar aquello que nos ha herido. Bueno, algunos enseñan que este personaje con el que peleó Jacob en esta porción es el ángel de su hermano Esaú, pero para efectos prácticos lo que vamos a ver es lo que debemos enfrentar cada uno de nosotros. Esos momentos donde ya estamos listos para sanar y podemos enfrentar lo que tenemos en nuestro interior. Como dice Carl Jung, o como lo llama Carl Jung, que es la sombra. Esas partes negadas de nosotros mismos que salen a la luz cuando ya estamos listos para sanar. Y claro, quedarse solo, sin distracciones, sin teléfonos, sin gente que te culpe, sin poder escapar de ti mismo. Es lo que nos libera y lo que libera en nosotros esa chispa mesiánica. Porque sabemos que cuando oras en lo secreto, a tu Padre que está en lo secreto, como nos enseñó el Mesías, tu Padre que está en el secreto recompensará en público. Así que sí es necesario tener esos espacios de soledad para poder conectar con el Mesías y reconciliar con el Padre. De hecho, esta porción tiene el mismo valor numérico de la palabra Mesías. 358 es el valor numérico para Vaishlach, que es y él envió, y también para la palabra Mesías. Así que el Mesías está esperando a que tengas esos momentos de soledad y si lo necesitas, él mismo te va a escuchar hasta el amanecer, cuando estés listo para poder transformarte y llevarte a otro nivel. Así que, ¿qué necesitamos en este momento? Entender que cuando él envió y se queda solo, es el momento en donde va a ser transformado. De hecho, si vemos acá, él no volvió a caminar igual. Jacob no caminó como antes. Y nosotros, después de un encuentro con Dios, no podemos caminar como antes. Claro, pues acá el patriarca le fue herido en la cadera, curiosamente, en el nervio que va del talón hasta la espalda, ¿sí? En el nervio ciático, y por eso él cojea. Sin embargo, no suelta a este varón con el que está peleando hasta que este lo bendice y le cambia el nombre. Ahora, esto tiene gran relación con el por qué le coloca el nombre Israel. Recordemos que Jacob significa talón, porque cuando nació iba tocando el talón de su mellizo, y por eso le ponen Jacob. Ahora, ¿qué es Israel? Israel es Li Rosh, es una cabeza para mí. Así que aquí estamos viendo que después de este encuentro, después de estar solo, después de haber hablado hasta el amanecer con esta entidad, varón, ángel, después de estar en esta soledad y enfrentar todo lo que él tenía que enfrentar, termina llamándose Israel, una cabeza, un hombre completo. Porque sabemos que la mayor cantidad de porcentaje del cuerpo del ser humano no toca el suelo y un mínimo porcentaje que es los pies, el talón y la planta de los pies, es lo que representa lo que estamos acá. El Mesías mismo dice en la oración del Getsemaní, dice, ellos no son del mundo, pero están en el mundo, por lo tanto no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y es lo mismo, nosotros estamos en este mundo, tocamos el mundo claramente con la planta de nuestros pies, pero la mayor cantidad del ser humano es algo elevado. Así que Israel termina Jacob diciendo, soy un hombre completo, y después indistintamente se le va a nombrar en la Biblia como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero también se le va a hablar como el fuerte de Israel y va a nombrar a este patriarca como Jacob o como Israel, dependiendo si estamos hablando de aspectos espirituales o estamos hablando de aspectos carnales, de lo natural. Pero acá lo que entendemos es que es un hombre completo. Entonces, ¿quieres ser completo en tu vida? Hay que tomar primero en nosotros el querer enfrentar esa herida, esa ruptura, esa decepción que has tenido, ese dolor en tu corazón, lo que sea que te hubiera pasado, porque sabemos que cuando nos duele una herida no caminamos igual, así como el patriarca Jacob no caminó igual, pero debemos superarla, debemos enfrentar esa herida, debemos sanarla, permitir que el Mesías la sane, como dice el profeta, que él llevó todos nuestros dolores, que por su llaga fuimos nosotros sanados, y es justamente lo que sabemos, que si una herida se supera, que si una herida se sana, esa herida deja de controlar tu comportamiento, y es a lo que te invita el Mesías. Está en un lugar solo, donde no tienes distracciones, donde solamente estás tú y él, y tienes esa charla para que precisamente llegues a ese otro nivel y permitas ser sano por él, que permitas conectar con Dios para que no vuelvas a caminar igual y seas del nivel Israel, que no solamente seas talón, sino que también seas algo espiritual, que también seas cabeza. Igual todas esas bendiciones que tú ves en la Biblia de ser cabeza y no cola, todo eso tiene una relación para que al final puedas sanar y puedas salir de esa situación. Y nuevamente, como lo decía en la porción anterior, una persona herida hiere, pero una persona sana a los demás. Una persona que ya ha pasado por un proceso tiende a hacer luz en su entorno. Y es eso lo que se debe hacer acá. Bueno, luego de el cambio de nombre, de la sanidad, de poder pasar esa prueba, sabemos que se encuentra con su hermano,
en un acto muy fraternal, donde él trae 400 guerreros, y esos 400 guerreros también es parte de esa lucha que tiene Jacob. Recordemos que la cueva de Macpelá, su abuelo la había comprado por 400 shekels, que son los 400 niveles de deseo, y acá su hermano está trayendo 400 guerreros para enfrentar a su hermano. Al final termina esto en un abrazo, termina Jacob entregándole sus posesiones, diciéndole: ok, hermano, acá tienes todo lo que ya he conseguido, lo que he trabajado, después de haber trabajado con Labán, después de haber pasado muchos años trabajando por las esposas, y todo lo que había recolectado, se lo entrega a su hermano. Y esto también hace ver que Jacob estaba en otro nivel, no pensando en lo financiero, no pensando en que su hermano lo iba a matar porque ya lo había reconciliado, no pensando en la acusación y la culpa que posiblemente lo acompañó durante todo ese recorrido, desde que huye de su casa después de la venta de la primogenitura y las bendiciones. Todo el tiempo estaba a la defensiva. Y aquí hay un momento en donde él dice: ok, ya llegué a un nuevo nivel, y está en un nivel espiritual más arriba. Pero la Biblia nos advierte que en tiempos de paz hay que construir murallas. Y esto es porque a veces el momento más vulnerable que tenemos es cuando nos sentimos bien, cuando sentimos que ya llegamos a otro nivel y estamos totalmente inocentes de que los ataques pueden volver, de que igual forma hay cosas a nuestro alrededor. Y la Biblia, inmediatamente después del momento espiritual más alto, que es cuando cambia el nombre de Jacob a Israel, y que ya está resuelto el problema con su hermano, viene una historia que no tiene ninguna justificación, que la Torá, la Biblia no lo oculta aquí, y es la violación de una de las hijas de Jacob, que se llama Dina, por una persona del pueblo donde ellos se asientan, el lugar donde ellos llegan a ya estar establecidos. Y simplemente aquí también está hablando de esas pasiones descontroladas, de lo que hace el mundo cuando quiere poseer algo. Al final esto termina con la venganza de dos de sus hermanos, que terminan engañando a ese pueblo y haciendo una masacre. Después de haber estado en el momento espiritual más alto, terminan en una tragedia familiar, terminan los hermanos asesinando a otro pueblo. Eso termina en todo menos en algo espiritual. ¿Y qué tiene que hacer acá el patriarca? Nuevamente recoge su familia y la lleva a un lugar donde vuelven a conectar con Dios. Si vemos esta porción, trata justamente de: tienes una herida, transfórmala en positivo. Tienes una situación, transfórmala en una situación diferente y favorable. Supera la herida. Porque primero estamos superando el encuentro con su hermano, porque por eso envió todos esos regalos y envió a los mensajeros, dividió los campamentos para poder transformar esa situación. El ángel transforma a su nombre. Y en este momento, ya después de haber pasado por este momento tan difícil que es la violación de su hija, también transforma ese momento a nuevamente conectarse con Dios después de toda esta tragedia. Pero la porción no se queda allí. La porción termina con la muerte de una de sus esposas, que es con Rachel. Rachel, al tener a su hijo, le pone: hijo de mi dolor. Pero claro, Jacob ya la tiene muy clara y dice: vamos a transformar esto de negativo a positivo, y le pone Benjamín, hijo de mi diestra. De hecho, se dice que el Mesías, cuando vuelva, y va a ir primero por la tribu de Benjamín, que la diestra es la dádiva, el ser generoso, la derecha, y también porque es la tribu más pequeña, la más humilde. Y aquí vemos que nuevamente transforma el dolor de la muerte de su esposa, el nombre de dolor de su hijo, a algo positivo, a Benjamín, que es el hijo de mi diestra. Así que, ¿cuál es la invitación acá? No importa la herida que tengas, no importa la situación que creas haber vivido, no importa con lo que estés luchando tú, el Mesías está ahí para que le puedas hablar hasta el amanecer, para transformarte, y que eso negativo y esa herida que está controlando tu comportamiento sea sana para que ya no lo haga más y puedas estar en otro nivel. Ahora, estás en el nivel espiritual más alto, cuídate también. Sigue orando, sigue manteniéndote conectado con la luz, sigue haciendo las cosas, vigilando de que todo esté correcto, porque, como te digo, es el tiempo más vulnerable. Así que la invitación es: si tienes algo que transformar de lo negativo a lo positivo, hazlo. Si ya lo transformaste, manténlo en lo positivo, vigila de que te mantengas en la parte de conexión con Dios, no dejes apagar la llama, no dejes apagar esa chispa, no dejes apagar ese primer amor, como lo dice el Nuevo Testamento, porque es justamente esto lo que nos protege, el gozo, ¿sí? El gozo en el Señor es nuestra fortaleza. Así que mantente alegre, por eso siempre dice que el mandamiento es estar siempre alegres y estar siempre conectados. Así que sana, supera y mantente espiritual, y todo lo que llegue a tu vida, si es algo negativo, transfórmalo en positivo, porque esa es la labor del ser humano, que podamos transformar esa sociedad y que podamos traer luz a los demás. Shalom a todos.